Saludos amigos, esperamos que tengan un buen día. Aquí también tenemos un buen día, aunque en realidad está lloviendo y pareciera que esto es invierno. Así es Galicia, así es el clima en el que tenemos agua, pero nos faltan otras cosas. Así que vamos a empezar hablando de las noticias de última hora. Recordarán que aquí hablábamos de Georgia y nos preguntábamos hasta qué punto esto no era todo una orquestación por parte de Occidente para tratar de abrir un frente en el Cáucaso dentro de esta guerra, por desgracia cada vez más clara y más nítida, entre la OTAN y Rusia, entre el Occidente colectivo, ¿verdad? Y Rusia y sus aliados. Pues bien, después de aquellas protestas aparentemente espontáneas, ¿verdad? Resulta que han aparecido informaciones muy difíciles de barrer bajo la alfombra, ¿verdad? Precisamente hoy, hace cuestión de unos minutos, el SVR ruso, es decir, el Servicio de Inteligencia Exterior, tal como ellos lo llaman, ha compartido una información según la cual Estados Unidos claramente estaba preparando, por así decir, preparando una suerte de golpe o de revolución de color, o como ustedes prefieran llamarlo, para desalojar al partido Sueño Georgia o el Sueño de Georgia, el partido dominante actualmente en el país, y utilizando a la presidenta, la cual por cierto también tiene nacionalidad francesa, lo cual es ya extraño de por sí, ¿verdad? Utilizando a la presidenta de Georgia como ariete, tratar de escenificar algún tipo de, lo dicho, revolución o fiesta de la democracia o en fin, ese tipo de cosas que siempre se nos venden, ¿verdad? Esto puede ser víctima de una acusación de propaganda rusa, pero precisamente hoy, precisamente hace unos minutos, salía también la noticia de que la Unión Europea ha desechado la opción de que Georgia entre en esta organización. Un comisario europeo acaba de hacerlo público hace cuestión de minutos, pero aún hay más todavía. También se ha dado a conocer la noticia de que ciertos fondos que iban destinados a Georgia han sido congelados por la Unión Europea. Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Por eso empezábamos hablando del mal tiempo que tenemos aquí en Galicia, ¿verdad? En fin, continuamos entonces con el repaso, porque va a verse cómo, a pesar de que se habla de paz, ¿verdad? Hemos tenido a Zelensky hablando de paz, tenemos a Orbán ciertamente haciendo esfuerzos para ver hasta qué punto se puede alcanzar algún tipo de paz, la verdad es demasiado tarde, pero mientras se habla de paz, lo cierto es que se hace la guerra. Acabamos de ver esta cuestión de Georgia, ¿verdad? ¿Cómo interpretar esto más que como un claro acto de guerra, ¿verdad? Antiguamente se llamaba de este modo. Así que vamos allá y empezamos con el tema del desgraciado suceso ayer en Kiev en torno a un hospital infantil, ¿verdad? Por desgracia, han resultado muertos niños, se habla también de un doctor y, bueno, civiles, ¿verdad? Víctimas civiles, y por eso llevamos en este canal diciendo desde hace mucho tiempo que es necesario detener este sinsentido, esta locura, puesto que no puede llevar a nada bueno, ¿verdad? Pero claro, la propaganda occidental, como nos muestra aquí Larry Johnson, se ha lanzado en tromba a presentar esto como bueno, un crimen de guerra por parte de los rusos, cuando en realidad no es así como debe ser vista la información a la que podemos acceder. Si ya Martianov había avisado acerca de que, bueno, estaba muy claro que los rusos habían atacado de forma quirúrgica la fábrica vinculada a cuestiones de armamento Artem en Kiev, también llama la atención que se hizo a la luz del día, es decir, no se hizo durante horas nocturnas, algo que era muy habitual, o muy de madrugada, sino que se hizo en un momento en el que el personal, quizá de la OTAN, estaría en las instalaciones. No se ha hablado de esto en absoluto, el bombardeo fue ciertamente masivo, las explosiones, las imágenes son espectaculares, es decir, realmente fue un golpe duro, pero la propaganda solo habla de este infortunado suceso que, por lo visto, al menos Larry Johnson sostiene, que sería fruto de un misil de fabricación estadounidense, supuestamente operado por los ucranianos, cosa que en realidad es poco verosímil, que
por desgracia, acabaría desviando su trayectoria y cayendo en este hospital. Esto es lo que se está diciendo. En fin, así son las cosas. Atención, porque Larry Johnson también habla de una noticia que acaba de aparecer y que es terrorífica. Se habla de que la famosa publicación médica de Lancet habla, atención, de cerca de 200.000 muertos ya en lo que solo puede ser calificado de genocidio israelí en Gaza. Es decir, los israelíes han implementado un genocidio que ya estaría afectando a casi el 10% de la población original, ¿verdad?, antes de que empezase el conflicto a raíz del 7 de octubre, lo cual es una auténtica barbaridad, una auténtica aberración y una monstruosidad. Se habla que además estas cifras podrían ser en realidad mayores y que desde luego crecerán debido a las lamentables condiciones en las que vive esa gente allí. Tengamos en cuenta que no se les permite salir de allí, tampoco se permite la entrada de suficientes víveres, material médico, etc. Y viven en condiciones de intemperie. No sabemos cómo puede terminar esto, pero la verdad no tiene nada de buen aspecto. Mientras aquí en Occidente se nos habla de los planes de la OTAN. Los planes de la OTAN. Este es el plan B de la OTAN, nos dice La Razón. Con Ucrania, plan B de la OTAN con Ucrania, si Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Bueno, ya hay un terror ante la perspectiva de que gane Trump y sobre todo que eso puede implicar cambios en la OTAN. El expresidente de Estados Unidos no oculta su frustración con los aliados de la alianza, a quienes ha acusado reiteradas veces de aprovecharse de la generosidad de seguridad estadounidense en Europa. Bueno, bonito eufemismo, ¿verdad?, el que se gastaba el señor Trump. En fin, esto nos sirve de marco, hay que también entender las cosas. Es lo que decíamos antes, se habla de paz, pero se hace la guerra. Se hace la guerra y además se quiere asegurar la infraestructura, la superestructura en este caso, ¿verdad?, la OTAN, que permita hacer la guerra. Pensémoslo. ¿Y si se hiciera un esfuerzo análogo al que se está haciendo, por ejemplo, en estos planes B, en estas constantes reuniones, estas deliberaciones sin fin acerca de la OTAN? ¿Y si se hiciera un esfuerzo de ese calibre en pro de la paz? ¿Qué pasaría entonces? Esto es sobre lo que hay que reflexionar realmente, si queremos ser serios al menos, ¿verdad? En cuanto al país, nos cuenta que los partidos de Le Pen y Orbán, ¿verdad?, constituyen un grupo ultra que se convierte en la tercera fuerza del Parlamento Europeo. La familia Patriotas por Europa, cercana a Rusia, e integrada también por Vox y la extrema derecha holandesa, aventaja al grupo de Meloni en la Eurocámara. Fíjense, es que no se puede decir paz. Hay que decir guerra, hay que hacer deliberaciones acerca de la OTAN, lo importante que es, hay que hacer actos de guerra, hay que hacer confrontación, hay que tener lenguaje belicoso como mínimo, pero no se puede hablar de paz, porque si usted habla de paz, entonces usted es cercano a Rusia. Y esto se nos dice en un ámbito de pretendida democracia, de pretendida libertad de expresión, de pretendida pluralidad política. El señor Orbán, ¿acaso no ha hablado de paz? ¿Acaso no se está esforzando? ¿Acaso no nos está diciendo eso? ¿Acaso no es, y esto es lo importante, la primera vez desde que empezó la operación militar especial en la cual un líder hace un, llamémosle, ejercicio de estas características, de esta dimensión, en aras de la paz? Estas son las cosas sobre las que habría que reflexionar. Esto es lo que deberían estar diciendo estos medios, El País, La Razón y todos estos medios. Da igual, ya sean de España o de cualquier otro lugar de Occidente, ¿vale? Fíjense que aquí también se nos dice que las fuerzas extremistas más afines a Rusia, fíjense en los términos, la del húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen y la Liga de Matteo Salvini se han aliado para convertirse en la tercera fuerza de un Parlamento Europeo muy fragmentado. Qué sensación de peligro, ¿verdad? Este lunes ha muerto Identidad y Democracia, una de las familias ultra en la Eurocámara, y nace otra, Patriotas por Europa. Bueno.
Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Orbán visita por sorpresa China en lo que llama una misión de paz para la guerra en Ucrania. Fíjense qué tendenciosos son los titulares. Y no nos digan que esto es que es el país. Mírenlo ustedes mismos, miren todos los demás medios de comunicación o supuestos tales. Y después no nos digan, bueno, es que los medios de comunicación ya se sabe. Bueno, esto es una cuestión de seriedad y de responsabilidad. Si dejamos que el mensaje, lo que el público, ¿verdad? Aquello a lo que el público pueda acceder sea tendencioso de manera ilegítima, vaya. Es decir, ¿cuál es el problema con que el señor Orbán visite China? Se le reprochó visitar Rusia porque esto y lo otro. ¿Pero qué pasa con China? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no fueron precisamente los chinos los que propusieron sus 12 puntos de paz? Porque hasta que Orbán hizo esta gira de la paz, vamos a llamarle así, la única aproximación realmente seria a favor de una auténtica paz en el conflicto fue la de los chinos. Obviamente no incluimos aquí los acuerdos de Estambul, ¿verdad? Es a raíz de aquella visita del señor Johnson, que resulta que ni fue Orbán, ni fue ningún extremista favorable a Rusia, ni cosas así. No, fue el señor Johnson, nada favorable a Rusia, el cual dio al traste con los acuerdos de Estambul y después de aquello, después de la tremenda escalada en la guerra, ¿verdad? Esa palabra, escalada, que no paran de decirnos, después de ese tremendo recrudecimiento de la guerra, la única que movió ficha en favor de la paz fue China con sus 12 puntos. Y ahora Orbán. Pero aquí ya se ve cómo se enfoca la cuestión. Entonces, no es una cuestión de un medio aislado, no, es una tendencia. Es una tendencia seria, clara y nítidamente enfocada hacia la guerra. La Unión Europea se inquieta por la instrumentalización que considera que hace el líder húngaro de la presidencia rotatoria del Consejo. Hablando de instrumentalización, podríamos decir que los otros miembros rotatorios, ¿verdad? Podrían haber estado haciendo una instrumentalización en favor de la guerra, ¿no? Según esta regla de 3, ustedes dirán. Y aquí tenemos cómo la cosa continúa, digamos, tomando calado, ¿verdad? En Zero Hedge nos advierten acerca de una cosa que, de momento al menos, vemos que no se está hablando demasiado. Y es que Ucrania y Polonia han firmado un acuerdo bilateral de seguridad. Fíjense que llevamos ya varios meses con esta gaita. Muchos acuerdos entre Ucrania y Ucrania y el otro. Y aquí se dice más concretamente cómo Polonia se ha comprometido a derribar los misiles rusos en territorio ucraniano. Se dan cuenta de que este es otro paso más, ¿verdad? Pasito a pasito, poco a poco, ese belicismo va consiguiendo sus frutos. De hecho, en el artículo se preguntan, bueno, pero ¿y esto qué implicaciones va a tener para el artículo 5? ¿Cuál podría ser la reacción de Rusia también? Además, esos misiles, ¿desde dónde van a ser derribados? ¿Desde el territorio polaco? Porque eso implicaría otro paso más en esta guerra, ¿no? En fin, en la misma línea tenemos que, fíjense, no es una cuestión solo de Ucrania y de Europa, no es una cuestión solo del Cáucaso, no es una cuestión solo de Asia Central, y ahí también ha habido novedades, ¿verdad? Ha habido un intento de golpe en Kirguistán, y hay constantemente novedades acerca de, bueno, pensemos en la reunión de la Organización para la Cooperación de Shanghái, ¿verdad? Donde han estado Putin, Xi Jinping, presidente de Kazajstán, y donde se ha, bueno, digamos que se han unido vínculos, por así decir, dentro de esa gran isla del mundo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que el presidente de Corea del Sur dice que Corea del Norte es una amenaza para Europa. Pero atención, porque ya se dice ahí, se lo dice a la NATO, a la OTAN. Es decir, tenemos una OTAN ya sobre el papel, quizá no,
pero al menos de palabra, una OTAN ya claramente posicionada en el Pacífico, en torno a Japón, Corea del Sur, veremos qué pasa con Filipinas, recuerden el AUKUS y todo aquello. Entonces, claro, parece que lo que nos decían antes acerca de Orbán visitando China, vaya, es que parece que hay que hacer algo también en China, ¿verdad? Estos chinos, ya se sabe. Y nada, para terminar tenemos aquí una imagen muy clara, ¿no? Digamos que cada vez que el señor Biden habla es como si se disparase, ¿verdad? Como si se estuviera suicidando. Lo interesante de este artículo que nos propone Sir Hedge es acerca del ilusionismo. Aquí se empieza a hablar, curiosamente, fíjense, estamos en 2024. Han pasado ya 4 años y pico de aquellos sucesos curiosos en torno a cierta enfermedad, ¿verdad? Y es aún ahora cuando empiezan a verse ciertos artículos que nos hablan del ilusionismo, de que hoy es que vivíamos en una ilusión y de la noche a la mañana nos hemos despertado. Entonces aquí se habla de cómo de la noche a la mañana, ¿verdad? Debido a ese debate fallido de Biden, ¿verdad? Ay, es que nos hemos dado cuenta de que este señor está muy mayor, de que no puede ser presidente de Estados Unidos. Ah, claro, se dieron cuenta ahora, no se dieron cuenta hasta ahora, pero ahora sí. Y claro, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que puede haber detrás de todo esto? Desde luego es extraño. A nosotros nos está pareciendo muy extraño que sea precisamente ahora, a última hora. Fíjense que ya estamos en julio, las elecciones en Estados Unidos son en noviembre ya. ¿Por qué precisamente ahora, a ultimísima hora, nos vienen con este descubrimiento? Pero si pueden verlo en internet, hay una cantidad descomunal de vídeos en los que se ve que este señor lleva años sin estar muy bien, desde luego, como mínimo dudoso como para poder regentar un cargo tan difícil como es. Pero justo ahora nos vienen con esto, justo ahora en este veranito, ¿verdad? Este verano de conflictos, como lo llamó un oficial israelí. Verano de conflictos. En este verano de conflictos nos vienen con esto. Mientras, como hemos visto hoy, el belicismo, la confrontación con Rusia, y no solo con Rusia, sino también con China, con Georgia, acabamos de verlo, noticia de última hora, mientras esa confrontación continúa. Bueno, parece que se estuviera escenificando algo. Veremos cómo evolucionan, ¿verdad?, los acontecimientos y veremos hasta qué punto estas noticias y todo este repaso que hemos hecho hoy no se traduce en algún tipo de evento, en fin, algo, ¿verdad? Recordemos que hoy mismo empieza la reunión de la OTAN, la cumbre de la OTAN en Washington. Ya analizaremos a partir de mañana, ¿verdad? A ver qué nos cuentan ahí, a ver qué nos cuentan. Y recuerden también que ya se avecinan, ya están ahí los Juegos Olímpicos. Pero bueno, antes tenemos Eurocopa, no se pongan ustedes nerviosos. Tienen que ver ustedes hoy, quizá es hoy o quizá mañana, tienen que ver ustedes la semifinal entre España y Francia. Eso va a ser muy importante para la democracia. En fin, ya saben, den like o me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en este proyecto. Recuerden también que hoy es martes, así que tenemos el curso de proyecto educativo. Vamos esta vez a hacer un cambio, vamos a ver si conseguimos de esta manera coordinar, estructurar debidamente el canal, ¿verdad? Esto es una tarea titánica, pero bueno, a base de esfuerzo, a ver si lo conseguimos. Y vamos a tratar de hacer un vídeo para todos y después ya les emplazamos a una reunión dentro de lo que es la membresía de YouTube, ¿verdad? En el nivel de estudios tradicionales, donde ahí podemos tratar ya más profundamente, con preguntas, etcétera, lo que vayamos a ver hoy en el vídeo, ¿verdad? En la clase de hoy. Así que esperemos que les guste, ya saben, apóyennos, háganse miembros de Geopolítica Actual y vamos a ir construyendo poco a poco ese proyecto necesario que, como se ve en todos los
repasos geopolíticos que hacemos aquí, todos los análisis, etcétera, no se está haciendo, no hay ninguna concienciación seria de plantear un auténtico proyecto civilizatorio que, digamos, dé continuidad a, ¿cómo decirlo?, a aquello que es salvable de la modernidad, ¿verdad? Cuando el inevitable desastre al que se dirige esto, pues se consume. Lo dicho, muchas gracias por adelantado, saludos cordiales y nos vemos en la próxima.